Allin hamusaykichik kachun yachakukuna. Tukuyni kichikpaq hatun napaykuy kachun. Kay kutepiqa kay anqayta riqsirichiyta munashani. Ajinagaspaqa qallarina kachun. Bienvenidos queridos estudiantes a un nuevo video. En esta oportunidad quiero hacer conocer mi material que he elaborado. Ajinagaspaqa qallarina kachun. Aquí tenemos el texto. El texto relativamente es pequeño, pero lo que contiene es lo más importante porque tiene vocabulario específico en diferentes contextos. Y te lo voy a mostrar. El texto es de esta manera y lo vamos a abrir y vamos a ir al índice. ¿Cómo se dice índice en quechua? En quechua decimos ruri. Ahí tenemos el índice y esto es lo que contiene este diccionario. Tiene Pachamama, Napaikuna, Juncajuna Punchainin, Quillacuna, Tutamanta, etc. Y aquí tenemos el resto. Y bueno, y vamos a ir a la primera que dice Pachamama. Ahí tenemos la carátula, Pachamama, y en el Pachamama, ¿qué cosas tenemos? Por ejemplo, como se dice invierno, primavera, otoño, como se dice rayo, planeta, luna, como decimos lluvia, granizo, llovizna, nieve, viento, como decimos, por ejemplo, arcoíris, como decimos montaña, llanura, lago, mar, y entre otras palabras también. Aquí tenemos también, por ejemplo, como tronco, palo, leña, raíz. Y esto es todo lo que contiene lo que es en el primer caso de Pachamama. Y también tenemos Napaikuna, seguramente ahí van a estar los saludos, los días de la semana y etcétera. Entonces, cada vocabulario que contiene este diccionario tiene su gráfico correspondiente. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ir acá a las ocupaciones y miren, cada ocupación tiene su imagen correspondiente. Es muy didáctico específicamente para los estudiantes. Por ejemplo, miren, tenemos en la escuela Yachayhuasipi. ¿Qué vocabulario específicamente utilizamos en la escuela? Pues como pizarra, como lápiz, borrador, a ver qué más tenemos, tijeras, por ejemplo, hoja, mochila y entre otro vocabulario. Bueno, de esta manera entonces está estructurado este diccionario que se tiene. Mike apita kayp anja kashan. Kayp anjaqa phishqa chunka waranqallapi kashan. El texto lo tengo disponible aquí en la ciudad de Sucre. Sin embargo, hacemos envíos a nivel nacional, así que todas aquellas personas que quieran adquirir este texto se pueden comunicar con mi persona y les voy a enviar. Y quiero agradecer públicamente a la ciudad de Cochabamba. La ciudad de Cochabamba es uno de los departamentos que más me ha comprado estos textos hasta el momento. Un saludo muy grande a toda esa gente que me ha comprado este texto. Anchata Pachikuikichik Cancunata. También está ahí Quillacollo, por supuesto. También está como segundo lugar Oruro, que me está comprando muchísimo. También Potosí. También está ahí Villazón. También está la ciudad de La Paz. Y también está Santa Cruz. También está Tarija y finalmente la ciudad de Sucre. Anchata tukuynikichikta pachikuykichik yachakujuna. Muchas gracias, queridos estudiantes. Y no olviden apoyar con la compra de estos textos. Ajinagaspaqa yachakujuna tinkunakamacachun askamaya.